caries. Es el tema del primer trabajo práctico que ustedes tienen que realizar con pacientes. Así que bueno, tienen que tomar nota, prestar atención de los pasos a seguir para realizar correctamente la inactivación. Este es un tema muy relacionado con el teórico que les dio en la clase pasada la doctora Sandra Martínez. Recuerdan que habló de todo lo referente a caries, pero sobre todo en cuanto a clasificación, manifestaciones clínicas, los tipos de caries. Entonces, para empezar a hablar de este tema, hay que tomarse bastante, todos los contenidos que les dio desde el concepto, ¿no es cierto? Después también la clasificación, tener en cuenta el tipo de tejido, porque para inactivar una caries, la pieza dentaria tiene que tener ciertas características que ustedes tienen que ir seleccionando para poder hacer un correcto diagnóstico y por supuesto realizar así este tipo de prestación. Vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto. Nos manejamos siempre con los mismos contenidos. El concepto de caries, que es una enfermedad infecto-contagiosa multifactorial que se caracteriza por una serie de reacciones químicas y microbiológicas completas que trae como resultado la desmineralización de la sustancia inorgánica y la destrucción de la parte orgánica de la pieza dentaria, y que si no se la detiene a tiempo lleva a la destrucción completa o destrucción total de la pieza dentaria. Yo quiero que en los conceptos que ya les había mencionado, sobre todo rescatemos lo que es en cuanto a la clasificación. ¿Recuerdan la clasificación, cómo se clasificaban las caries? ¿De acuerdo a qué parámetros se tenían en cuenta para hacer la clasificación de la caries? Según su evolución, Muy bien, ¿cómo podían ser según su evolución? Caries de esmalte y dentina. Activas y detenidas. Activas y detenidas. Esmalte y dentina, ¿qué son dentro de la pieza dentaria? ¿Qué es? Son Tejidos. tejidos. Está bien también, porque esa clasificación la vamos a tener en cuenta, pero el parámetro es como dijeron recién, de acuerdo a su evolución, activas y detenidas. Eso es muy importante. Fíjense, la palabra acá nos está diciendo algo ya. Vamos a trabajar en la inactivación de caries. Acá, dentro de esta palabra, ya está otra encerrada muy importante que es activa. Entonces, de acuerdo a la clasificación, ya algo nos está diciendo, vamos a trabajar sobre una caries activa, de acuerdo a la evolución. Entonces, si yo traigo a mi paciente y tiene una caries de evolución crónica o detenida, no puedo realizar una inactivación. Ella les había hablado de otros conceptos y recién mencionaron, el parámetro no estaba bien, pero también vamos a tener en cuenta. Alguien habló ahí de esmalte, ¿qué más? ¿Cómo podían ser? Esmalte, dentina y cemento. Muy bien, perfecto. Acá vamos a trabajar sobre todo la caries para poder ser inactivada, tiene que ser amelodentinaria, es decir, estar en esmalte y dentinas. Al estar en dentina ya seguro, ya no tiene esmalte o ya está cavitada, digamos, ¿cierto? Entonces, ahí ya rescatamos dos conceptos importantes, o tres. El concepto de caries, que ya lo venimos trabajando desde el módulo Introducción a la Práctica Preventiva. En la clasificación también tenemos que tener en cuenta, de acuerdo al tejido. No penetrantes. También penetrantes y no penetrantes, perfecto. Después, activas y detenidas. Eso es para que ustedes vayan asociando los conocimientos que ya tienen y no solamente enfocarse a que este es un tema aparte. Este está íntimamente relacionado con todo lo que del teórico de la clase pasada que trabajaron con la doctora. Bueno, otro concepto a tener en cuenta para que ustedes se ubiquen en el tema y cómo vamos a empezar nosotros a trabajar en prevención. Vamos a trabajar en prevención.
De acuerdo a los factores etiológicos de la caries dental, eso ya estudiaron ustedes el año pasado y también ya les habló la doctora. Ahora nosotros tenemos que aplicar medidas preventivas a estos multifactores, ¿no es cierto? Porque decimos que es una enfermedad infectocontagiosa multifactorial. Entonces nosotros tenemos que atacar a cada uno de estos factores y para prevenir la caries o para evitar el avance, porque eso es la prevención, poner barreras a que a la enfermedad aparezca o si ya está instalada, poner barreras al avance de la enfermedad, sea esta caries o sea gingivitis, enfermedad periodontal. Hoy que vamos a trabajar sobre el concepto de inactivación de caries, nos vamos a ocupar del factor referente a los microorganismos. Recuerdan que los 4 factores eran microorganismos, huésped, sustrato, tiempo, todos ellos tenían que estar en forma conjunta para producir la caries. Hoy vamos a trabajar entonces, les recalco, sobre microorganismos, y cuando trabajamos sobre las medidas preventivas referente a los microorganismos, estamos trabajando en el control de la infección. Y cuando tenemos microorganismos nosotros en la pieza dentaria o también en el tejido gingival, en el caso de el biofilm dental, por favor silencien los micrófonos. El control de la infección, repito, entonces se va a dar en el control del biofilm dental, donde tenemos microorganismos, que es una colección. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de una película que se adhiere firmemente, película formada por microorganismos que se adhiere firmemente a las superficies dentarias, superficies de prótesis, lengua? Bueno, ustedes el concepto de biofilm que lo trabajamos ya. Ahora, el otro factor que vamos a trabajar es inactivación de caries, el control de la infección en la inactivación de caries. Después van a trabajar en el huésped, después van a trabajar en el sustrato. Entonces, las medidas preventivas referentes al control de la infección se refieren al control de la biopelícula dental y la inactivación de caries. Hoy, cuando terminemos de hablar de inactivación de caries, ustedes ya van a tener todos los conocimientos referentes a cómo van a controlar ese factor de microorganismos, uno de los multifactores de la caries. El control de la biopelícula, ¿se acuerdan que lo hacíamos con el cepillado dental, con los elementos auxiliares, con el control mecánico y químico de la biopelícula? Y la inactivación de caries vamos a trabajar ahora. Vamos a hablar ahora de la inactivación. Bueno, ¿qué es la inactivación de caries? Hay muchos conceptos, pero todos se refieren al control de microorganismos en la cavidad bucal, en especial en las piezas dentarias. Es la supresión del efecto tóxico de un germen o una toxina. Esa es una definición. Es la reducción de la flora bacteriana de la boca, generalmente acantonada en cavidades abiertas u otros nichos ecológicos. Es un recurso para disminuir la infección de la boca y llevarla a niveles compatibles o aceptables con salud, por lo tanto es aplicable a todos los pacientes, especialmente a aquellos con gran actividad de caries. De ahora en más, por supuesto, los conceptos se van a relacionar. Tomen esto también, pacientes con gran actividad de caries. La inactivación de caries también se define como una maniobra operatoria en la cual se realiza la extirpación del tejido dentinario cariado con instrumentos cortantes de mano. Fíjense en las imágenes con instrumentos cortantes de mano. No voy a utilizar turbina, no vamos a utilizar micromotor para eliminar la caries, ni tampoco se utiliza anestesia. Entonces, maniobra operatoria por la cual se elimina el tejido dentinario con instrumento cortante de mano. Se utilizan para esta técnica, ¿qué instrumentos? Los excavadores de dentina.
Eso en cuanto al concepto. ¿Y cuál es el fundamento? En todas las medidas preventivas que trabajemos para el control de los factores etiológicos de la caries dental, todos tienen un fundamento. En este caso, el de la inactivación de caries es reducir o bajar los niveles de infección y actividad de enfermedad, en este caso sería la caries, disminuyendo la flora cariogénica. La caries, dijimos, enfermedad infectocontagiosa, multifactorial. Acá estamos bajando los niveles de la flora cariogénica. Para poder realizar una correcta inactivación de caries es muy importante seguir un flujograma de procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? Es una secuencia de pasos para poder realizar una correcta inactivación, desde el diagnóstico hasta después la obturación y finalización de la inactivación de caries. Entonces, en este flujograma de procedimientos se tienen en cuenta muchos pasos a tener en cuenta. Desde el ingreso a la clínica del alumno y después del paciente hasta las indicaciones finales. Primero, el alumno deberá ingresar a la clínica siguiendo el protocolo de bioseguridad. Una vez en la clínica, no voy a explicar detalladamente, eso ya lo explicamos, ustedes tienen una guía, tienen las funciones del operador, del auxiliar. Todo ahora empieza a relacionarse y a poner en práctica. Luego que ustedes ya están en condiciones para atender al paciente, tienen que motivar al paciente, realizar la historia clínica completa, respetando la secuencia de la historia clínica. ¿Por qué ponemos respetando la secuencia? Porque hacer una historia clínica no significa que vamos a llamarle al paciente, va a ingresar el paciente, ustedes volando le llaman al jefe, anotan nombre y apellido y le dicen al jefe, ¿puedo hacer esta inactivación? Entonces, eso no significa hacer una correcta historia clínica completa. La historia clínica completa se hace respetando la secuencia. Desde el interrogatorio, consentimiento informado, después todo el examen físico, después el examen extrabucal, intrabucal, los índices, o sea, todo el paso a paso. Se va a controlar también, por supuesto, ustedes tienen que mostrar cada paso, como yo les había dicho ya en las funciones de operador y auxiliar, todos los pasos tienen que ser controlados y autorizados o visados por el jefe de trabajos prácticos. Bueno, una vez que el paciente, yo esto después les voy mostrando otra vez, a su vez, qué se hace en cada uno. Yo quiero que ahora tengan ustedes una idea general de cómo vamos a trabajar para hacer el procedimiento de la inactivación de caries. Luego van a realizar siempre la profilaxis. Otra cosa, no vamos a ir directamente a la pieza dentaria e inactivar. Se respetan los pasos de la profilaxis, ahora ya les voy a recordar. Selección del cuadrante a inactivar sería y evaluación clínica de las piezas dentarias, aislamiento relativo de la pieza dentaria, eliminación de las tapas de dentina infectada y necrótica, aplicación del detector de caries, lavado, la cavidad, selección del material de obturación, obturación de la pieza dentaria, retiro del aislamiento relativo, control de la oclusión e indicaciones al paciente. Estos son todos los pasos del flujograma de procedimientos o secuencia a seguir. Vamos al primero, ingresar a la clínica siguiendo el protocolo de bioseguridad. O sea, yo no voy a desarrollar acá porque, bueno, si no, no vamos a terminar, o sea, no vamos a ir a la parte más importante, digamos, la inactivación, pero sí tengo que recordar que esto, todas las clases se va a tener en cuenta. El ingreso del alumno siguiendo el protocolo de bioseguridad. Por favor, hemos estado en la clínica y a pesar del gran esfuerzo realizado por los docentes, por nosotros, al dictar los teóricos, hemos visto que si llegan, empiezan a preparar las cosas, no se han lavado las manos, las funciones, lo que tenía que hacer el operador lo hace el auxiliar, o sea, esa clase fue una clase, digamos, bueno, estaban ingresando por primera vez. Desde la próxima, todos los pasos van a ser evaluados y aprobado o desaprobado el trabajo práctico. Por eso, sigan la secuencia del protocolo de bioseguridad. Paso número 1. El paso número 2,
¿Cuál era? Motivar al paciente. ¿Qué vamos a hacer? Para motivar al paciente le vamos a explicar en forma clara y sencilla el procedimiento a realizar. Ustedes le tienen que explicar qué van a realizar a ese paciente. Vamos a realizar una inactivación de caries, que es un procedimiento que debe ser indoloro. Le explican que ahí no termina, o sea, la pieza dentaria que está inactivada no tiene una obturación permanente, salvo que, bueno, por ahí sí es muy, en el sector anterior se puede usar ionómero, pero en el posterior, cuando se usa oxidacin-eugenol, es un material temporario. Le explican con un lenguaje claro qué quiere decir ese material temporario, porque el paciente puede retirarse pensando que la pieza dentaria tiene ya una obturación definitiva, y no es así. Bueno, todo le tienen que explicar al paciente. Bueno, realizaron la historia clínica completa, la profilaxis, y en la profilaxis, ¿qué vamos a tener en cuenta? Es la detección y control del biofilm dental. Y esto sí o sí lo tienen que realizar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen en la historia clínica un diagrama del registro del índice de O'Leary, y para hacer el índice de O'Leary tienen que hacer el control del biofilm, que tienen que teñir, o sea, utilizar para eso la solución revelante. Todos los pasos para, y por supuesto el registro de las piezas dentarias teñidas, la fórmula, y obtener el índice de O'Leary. Es decir, que para eso se hace la detección y el control del biofilm. Una vez que le hacen el revelado de biopelícula, ahí ya aprovechan y hacen el registro. También si hay restos de cálculo. Para eso, acá hago un paréntesis. Fíjense en esta foto, hay un cepillito, una brochita. Yo les puse en el aula virtual, la vez pasada, ya en la clase anterior, con la doctora Martínez justamente estábamos viendo eso, de pedirle que lleven en el próximo práctico el micromotor con brochitas, para poder hacer un cepillado mecánico entre ustedes. No solo para que el día que lleguen al práctico de inactivación, ustedes ya sepan cómo se realiza la toma del instrumento, o sea, la toma del micromotor, la velocidad, el cuidado que deben tener para realizar un cepillado mecánico. Eso es en cuanto a la profilaxis, detección y control del biofilm o biopelícula. Luego que hicieron la profilaxis, van a hacer la selección del cuadrante a inactivar y la evaluación clínica de las piezas dentarias seleccionadas. ¿Cómo se hace eso? Para eso ustedes tienen que saber qué piezas están indicadas para poder ser inactivadas o para poder inactivar. Para hacer esta selección del cuadrante, la pieza dentaria tiene que tener ciertas características clínicas. Primero, debe presentar cavitación. No puede ser una pieza dentaria que esté cerrada y ustedes vean un cambio de color, una aureola. Tiene que estar cavitada. Acá viene lo que habíamos hablado al principio. ¿Qué tipo de caries? Amelodentinarias, abiertas y activas. Esas son las características que deben tener las piezas dentarias. Amelodentinarias, abierta y activa. Debe ser pequeña o mediana, que permita el ingreso del excavador, porque cuando al principio habíamos hablado de del concepto de la inactivación, recuerdan que se hacía con instrumento de mano, no se utiliza micromotor, no turbina, no anestesia. Estos 3 puntitos son los que tienen que tener siempre presentes. Hay otras, fíjense, acá hay unas imágenes de cómo tienen que ser las piezas dentarias a inactivar. Son caries abiertas, activas, amelodentinarias. Fíjense el color blanco amarillento. Acá puede ser esta gingival también. Son pequeñitas. Otro tipo de caries, acá una proximal, acá otra gingival un poco más grande. Incluso este tipo de caries, por el avance de la caries, no son tan peligrosas o sea, es muy difícil que se haga una exposición pulpar en este tipo de caries, en las caries gingivales. Muy bien. Las piezas dentarias a inactivar
o la cavidad no debe ser penetrante. Hoy una compañera había mencionado dentro de la clasificación penetrantes y no penetrantes. Entonces, no penetrantes. No debe haber dolor espontáneo. ¿Sí? Ustedes cuando van a hacer el examen previo de la pieza dentaria inactivar, pero ya el paciente les dice, no, a mí me duele cuando tomo algo frío o algo caliente. Entonces, no debe haber dolor espontáneo. No debe espontáneo ni provocado, porque sería con el frío o el calor, sería provocado, pero ni siquiera provocado ni espontáneo. No debe observarse tumefacciones en el fondo de surco. Tampoco, fíjense acá en esta figura, tampoco deben observarse fístulas que indiquen una afección pulpar. Fíjense, este tipo de cavidades no pueden traer tampoco. Fíjense, este tejido acá amarronado, fíjense la diferencia con el anterior. ¿Qué color tenía el anterior? Yo les había dicho recién. Blanco Amarillento. Blanco amarillento. Fíjense esta imagen. Esta acá, o estas, con respecto a esta. Esta es una caries con un avance de tipo crónico, o caries detenida también se la llama. Esta no se puede inactivar, esta caries no está activa, el nombre ya nos dice, está detenida. Sigamos. ¿Qué otra característica? No debe haber dolor a la percusión vertical y horizontal. Ustedes toman el espejo bucal y con el manguito hacen un pequeño golpecito, no muy fuerte, porque si apenas tocan y hay dolor, ya no está indicada la inactivación de caries. Tanto la percusión vertical ni horizontal no debe haber dolor. Fíjense otra característica. La pieza dentaria no debe presentar cambios de color. Fíjense en esta acá hay un cambio de color. Generalmente este cambio de color indica una necrosis. Posiblemente esta pieza dentaria, aunque esté cavitada, no duela ni a la percusión horizontal ni a la vertical, pero no está indicada ese cambio de color que nos puede estar indicando una necrosis, o sea, una muerte pulpar. Al examen radiográfico no debe observarse compromiso pulpar. Fíjense acá esta imagen, acá está aureola. Fíjense acá, la cavidad está con una radiografía, ustedes miran, y es una cavidad muy profunda. Acá hay compromiso pulpar, tampoco está indicada. Vuelvo, para resumir, lo que ustedes deben saber, cuál es la característica para poder inactivar. Presentar cavitación, caries amelodentinarias abiertas activas, pequeña o mediana, que permita el ingreso del excavador, que es el instrumento que van a utilizar. Perfecto, estábamos entonces en selección del cuadrante a inactivar y la evaluación. Yo voy a mirar. Acá me quiero detener un poco con este quinto paso muy importante. Todo lo que sea selección del cuadrante y evaluación clínica de las piezas o de las piezas dentarias a inactivar, la debe hacer el alumno, con todos estos conocimientos que les estoy dando ahora. No es que van a venir ustedes con un paciente, lo sientan el paciente y dicen, a ver, ¿me puede decir, doctor, cuál es la pieza dentaria que puedo inactivar? Ustedes, cuando se sienta el paciente, ya tienen un cuadernito o en la libretita de trabajos prácticos, ahí ya van a anotar. Yo seleccioné la pieza dentaria a inactivar, la número 1.4, 1.6, 3.6, gingival, proximal, la 2.1, formecial. Bien específico, tienen que especificar bien qué pieza dentaria forma parte de la evaluación. Otra cosa, les recalco ya que si ustedes van a traer un paciente, previamente, una vez que ustedes primero seleccionan la pieza dentaria, y ahí se les va a evaluar el flujograma de procedimientos, pero no estos 14 pasos que yo les di así nomás, sino qué van a hacer en cada paso. Se les va a evaluar. Desde que el paciente se sienta y ustedes tienen que hacer el diagnóstico, y ese ya va a ser ya es una evaluación que vamos a hacer. Aquel alumno que sienta a un paciente y se le pregunta el flujograma de procedimiento y no sabe, lamentablemente
no va a poder realizar el trabajo práctico, es decir, lo tiene desaprobado. Se queda en el trabajo práctico como auxiliar, pero el práctico de ese día está desaprobado. Va a llevar tiempo, tienen que tener paciencia porque el jefe de trabajos prácticos va a evaluar a cada alumno. Bien, eso entonces, por favor, este quinto paso es clave para que ustedes puedan hacer y avanzar en su trabajo práctico. Bueno, una vez que hicieron la selección y la evaluación de la pieza dentaria a inactivar, ya está indicada, tiene esas características que yo les mencioné recién, van a hacer el aislamiento relativo de la pieza dentaria. ¿Cómo se hace? Fíjense que les puse con mayúscula porque cuando se les pregunta están a veces en duda, aislamiento relativo, aislamiento absoluto. Hay otras prestaciones que ustedes tienen que hacer que se hacen con aislamiento absoluto. Entonces, en este caso es aislamiento relativo. ¿Cómo se hace el aislamiento relativo de la pieza dentaria seleccionada? Se van a utilizar rollos de algodón, eyector de saliva y eyector de saliva. Los rollos de algodón, que pueden venir ya preformados, o ustedes los pueden hacer con el algodón, envolviéndolos en la pinza para algodón. En el caso de utilizar los algodones, los rollos de algodón preformados, lo que tienen que hacer es, una vez que sacan el paquetito, que esto todo lo ponen a esterilizar, deben tomar de los dos extremos y suavemente estirarlos un poquito, porque si no están muy compactos. Entonces tienen que darle cierta forma para que adapte bien en la zona. Si una pieza dentaria es inferior, tienen que poner tanto en la zona vestibular como lingual, y les conviene también poner un rollo de algodón en el maxilar superior, porque fluye un poco de saliva del conducto de Stennan. Entonces, para que esté bien aislado, tienen que poner tanto en superior como en inferior. Fíjense, el eyector de saliva, el pico eyector de saliva, es como una cánula flexible que ustedes le van a dar esta forma, curvar un poquito, o sea, precurvar para poder colocar bien en la cavidad bucal y para que no... Con esta forma es la que viene la presentación. Ustedes la van a curvar para poder colocar en la cavidad bucal y no se interponga con el trabajo que van a hacer con el excavador. Eso es aislamiento, lo referente a aislamiento relativo de la pieza dentaria. Ahora viene la eliminación de las capas de dentina infectada y necrótica, es decir, el trabajo práctico en sí de la inactivación de caries. Volvemos a la clasificación de la clase anterior ¿se acuerdan que la doctora les había hablado de las caries de esmalte? Tenían cierta cantidad de capas de la superficie a la profundidad. Las caries de dentina o en dentina también. Y así tenemos que en caries de dentina tenemos una zona superficial de dentina desorganizada o necrótica, una zona de dentina infectada, una zona de dentina desmineralizada, zona de dentina esclerótica y zona de dentina sana. Estas capas no están tan así estrictamente delimitadas, pero ustedes tienen que por eso hacer un trabajo minucioso, un trabajo muy suave de eliminación de ese tejido, para no dañar el tejido de dentina desmineralizada o de esclerótica, que son las capas que tienen que dejar. Muy bien, vamos a ver qué características tienen. La zona de dentina desorganizada o necrótica se va a presentar esa cavidad con un material desintegrado, pueden haber también restos de alimentos, microorganismos, destrucción colágena de la zona de los túbulos, y cuando aplican un líquido que es el detector de caries, propilenglicol, se tiñe porque hay caries, hay actividad de caries. Este tejido no duele y se debe eliminar para hacer correctamente la inactivación. Esta es la primera capa, dentina desorganizada o necrótica. Después tenemos la dentina infectada. Por debajo de esa capa de dentina desorganizada o necrótica, tenemos la dentina infectada,
que se caracteriza porque hay invasión microbiana en el interior de los túbulos dentinarios. Estos aparecen en las imágenes microscópicas como tubos arrosariados, todos juntitos, y se tiñe con detector de caries. También no duele, es insensible y se debe eliminar. Es la segunda capa que se debe eliminar. La primera era la dentina desorganizada o necrótica. Esta segunda capa es la de la dentina infectada. Después tenemos otra capa de dentina, la desmineralizada, ¿no?, que se caracteriza por una descomposición de parte de los túbulos dentinarios, ya hay menos cantidad de microorganismos, y no se tiñe. Cuando colocamos el detector de caries, no se tiñe, no se debe eliminar. Y esta capa de dentina se caracteriza porque es sensible, el paciente puede referir dolor y es reversible, es decir, que se puede volver a remineralizar con este procedimiento que ustedes van a realizar de inactivar, es decir, de eliminar esos microorganismos de la cavidad. Esta es la que tiene capacidad remineralizante, o remineralizable, digamos, la dentina. Y después tenemos una dentina esclerótica, que se caracteriza porque en esta dentina los túbulos dentinarios están obliterados, es decir, están cerrados, también es sensible, no se tiñe con detector de caries, es decir, si ustedes colocan el detector, no queda la sustancia roja, generalmente es roja, y es más común observar en caries detenidas o caries crónicas y no se debe eliminar. Es decir, ya al no eliminarse la dentina desmineralizada, por ende, esta tampoco se va a eliminar. Y por último, la dentina sana. Acá viene otra vez la pregunta, ¿qué capas de dentina vamos a eliminar en la inactivación de caries? ¿O qué capas de dentina eliminamos en la inactivación de caries? La dentina necrótica o desorganizada y la dentina infectada. ¿Hasta cuándo elimino esas capas? Hasta que el tejido ofrezca resistencia o si el paciente refiere molestia o dolor. Recuerdan que acá, en las de dentina, esta desorganizada se debía eliminar y no duele. También la infectada es insensible, la eliminamos y no duele. Esta ya es sensible. Entonces, ya si el paciente, ustedes ven que siente dolor, no eliminan. Ahí detienen y aún más si no se tiñe con el detector de caries. Esas son las capas. ¿Y hasta cuándo? ¿Qué capas de dentina no se eliminan? Dentina desmineralizada y dentina esclerótica. ¿Con qué instrumento vamos a eliminar esas capas de dentina necrótica infectada? Ya habíamos hablado de los excavadores de dentina. Son instrumentos que, como todos los instrumentos, tienen una parte activa, el cuello y el mango. Este mango es rugoso para facilitar, ¿no es cierto?, la manipulación o la retención del instrumento, que se toma en forma de lapicera modificada. La parte activa tiene una forma circular y se caracteriza porque tiene filo en todo el borde, digamos, del instrumento, para poder eliminar sin realizar tanta presión en el tejido o en la cavidad. Tiene doble extremo activo y viene en tamaños pequeño, mediano y grande. Son los que ustedes tienen que traer. Pero cuando van a seleccionar, recuerden que es importante por eso que la cavidad esté abierta y para que pueda ingresar este instrumento, la parte activa de este instrumento. Esta parte es circular. Fíjense, la toma del instrumento es en forma de lapicera modificada, con punto de apoyo firme. Otra característica es firme, seco, el punto de apoyo, sobre tejido dentario y lo más cerca posible a la pieza dentaria sobre la cual se trabaja. Eso ya en cualquier tipo de procedimiento que ustedes tengan que realizar,
O por ejemplo un detartraje siempre. El punto de apoyo firme, un punto de apoyo seco, dentario, y lo más cercano a la pieza dentaria sobre la cual van a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar o cómo vamos a utilizar este instrumento? Se introduce la parte activa del instrumento en la cavidad y eliminan de manera suave la dentina desorganizada e infectada. De manera suave, sin ejercer presión, colocando el instrumento, si queremos ser precisos, en el ángulo entre el piso y las paredes de la cavidad para no exponer la pulpa, para no realizar una exposición pulpar. Fíjense cómo acá se ve bien que el instrumento está tocando las paredes de la cavidad. El punto de apoyo firme, tiene que estar perfectamente aislado el campo operatorio para que no esté para que las piezas dentarias no estén con saliva y eso haga que se deslice, por ejemplo, el punto de apoyo y ustedes deslicen a su vez el instrumento y puedan lastimar al paciente. Muy bien. Eliminamos, entonces, utilizamos el excavador, eliminamos y ahora vamos a, nosotros en teoría, vamos controlando esa eliminación del tejido. Y cuando ya vemos que eliminamos bastante, y bueno, ahí va la pregunta, ¿hasta dónde elimino? Porque en un esquema, como yo les mostré hoy, les dije, esto no es así tan estricto, tenemos que ir viendo el tejido cuando se va eliminando. Y para asegurarnos, vamos a aplicar el detector de caries. Este detector de caries lo aplican una gota, lo hacen con una torundita pequeñita de algodón, se esperan 10 segundos, hacen enjuagar al paciente, y si persiste el color rojo, en este caso, el detector de caries, hay que eliminar, continuar eliminando, y repetir el procedimiento hasta que la dentina no presente o no se coloree más con este detector de caries. ¿Qué nos permite? esta es una manera, recuerdan que yo les había mostrado la radiografía, bueno, esto es un procedimiento en el cual ustedes detectan o diferencian por una observación la diferencia entre un tejido que ya está cariado y el tejido que no está cariado. Es decir, permite distinguir la dentina cariada infectada con colágeno desnaturalizado, con todas las características que hoy les mencioné, y una dentina que ya no contiene bacterias y que se puede dejar. Esta se caracteriza generalmente aparte, la dentina esclerótica, en que es una dentina de una consistencia más dura, que tiene capacidad de remineralizar. Repasando entonces, eliminábamos dentina infectada y necrótica hasta cierto límite en que nosotros ya decíamos, bueno, ¿hasta dónde? Ahí colocamos el detector de caries y ahí decidimos y definimos si continuamos o no. Si se tiñe, hay que continuar, si no, ya estamos en condiciones de limpiar, lavar bien la cavidad y obturar. Después se realiza, bueno, el lavado de la cavidad, y esta cavidad no la podemos dejar así abierta porque ya no tiene microorganismos, ya es una dentina que tiene capacidad de remineralizar, entonces yo la tengo que proteger, y ¿cómo la voy a proteger? Obturándola, es decir, colocando un material de obturación en esta cavidad. Entonces voy a seleccionar con qué material voy a trabajar de acuerdo al sector de la cavidad bucal, y puedo utilizar óxido de cineugenol reforzado, o podemos utilizar ionómero vítreo en el caso del sector anterior. El material de obturación en el caso del óxido de cineugenol reforzado ustedes por biomateriales de esto ya tienen que dominar, incluso hasta la fórmula, la composición, todo, pero de eso que ustedes aprendieron, nosotros rescatamos las propiedades. Y es un material para restauraciones
temporarias, que eso es lo que yo les dije, cuando al principio hablábamos al paciente y motivábamos al paciente, les explican en forma clara, sencilla, les había dicho, que esta no es una obturación definitiva, es temporaria por el material, por el tipo de material, es decir, pasado cierto tiempo empieza a filtrar y después se puede producir una caries nuevamente, no tiene un cierre permanente entre el diente y el material. Se está indicado en el sector posterior y cuáles son esas propiedades de este material que a nosotros nos son útiles, que tiene propiedades bactericidas, un buen sellado marginal, no es irritante pulpar, es sedativo y remineralizante y además antiséptico. Y el otro material utilizado, sobre todo para el sector anterior, es el ionómero vítreo para restauraciones, que tiene las propiedades de presentar adhesión al esmalte, dentina y cemento, es un material muy noble, libera flúor, minimiza así los fenómenos de filtración marginal y evita la instalación de una caries secundaria. En este caso sí se podría usar en el sector anterior como material permanente y tiene una estética aceptable. Bueno, una vez que ustedes seleccionaron el material de acuerdo al sector a trabajar, van a obturar ya sea con ionómero vítreo o con óxido de sinogenol, siguiendo las instrucciones del fabricante. Si la cavidad es muy profunda, tienen que colocar una base de hidróxido de calcio fraguable. Luego se obtura cada pieza dentaria o la pieza dentaria seleccionada, teniendo la precaución de colocar cintas de acetato para la zona interproximal. Una cosa que les quiero, después viene la obturación, bien, pero antes que nada, cuando ustedes van a preparar el material de obturación, fíjense que, y eso ya lo deben saber ustedes porque ustedes trabajaron mucho y ya manipularon este material en biomateriales, y ¿en qué consistencia vamos a colocar, por ejemplo, el óxido de zineugenol? El óxido de zineugenol lo van a colocar en una consistencia de masilla. Masilla, es decir, cuando ustedes espatulan el material en la loseta, tienen que colocarlo cuando el material ya no se pega más a la loseta y ustedes siguen manipulando y la loseta queda limpia. No colocando el material, otra consistencia, a ver, ¿qué otra consistencia ustedes recuerdan que puede tener este material? Cuando empiezan a espatular. Puede ser filamentosa, profe. Líquida. Claro, líquida, cremosa también se dice. Cuando está en esa consistencia, si ustedes toman con una espatulita para colocar en la cavidad, es un material que va a fluir como un líquido y no van a poder colocar. En cambio, si ustedes en realidad la consistencia es masilla espesa, van a ver que cuando la loseta, cuando terminan de espatular, está limpia. Si ustedes colocan en consistencia crema, la loseta está todavía con todo el material en una buena superficie de la loseta. Y trabajar rápido. Recuerden que el óxido de zineugenol reforzado tiene esa propiedad de tener más resistencia a la masticación y entonces fragua también más rápido. Entonces todo tiene que ser rápido. Siempre recalco la función del auxiliar en ese momento, teniendo el campo operatorio bien aislado, seco, con el eyector de saliva, porque no van a utilizar, cuando hacen el aislamiento relativo, no van a utilizar el mismo rollo de algodón desde la que comenzó la inactivación hasta que terminan con la obturación. Eso van cambiando todo el tiempo, y esa es función primordial del auxiliar, mantener el campo operatorio seco, y sobre todo en este momento clave de la obturación. Entonces, el campo entonces seco, con eyector de saliva, un buen aislamiento del campo operatorio. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? El material, o sea, de obturación, ¿lo preparamos el operador o el auxiliar? Generalmente lo prepara el auxiliar y el operador va manteniendo el campo operatorio. Pueden turnarse, pero en general lo prepara el auxiliar, pero los dos tienen que saber en qué consistencia. Por eso tienen que, si pueden ustedes, y por ahí sí, como cursaron el año pasado, por ahí un poquito preparar en la casa para no olvidarse, porque el trabajo, a lo mejor están preparando, o el auxiliar está preparando el material, y el operador, que es el que está sobre el paciente, es el que tiene que ir cambiando los algodones, en este caso, y mantener el campo seco,
cuando le pasa el auxiliar, el material ya tiene que estar en la consistencia ideal para obturar directamente. Los dos tienen que saber bien, practiquen en su casa un poquito para tener la consistencia ideal. Bueno, después realizan la obturación, en este caso es con óxido de zinc-eugenol reforzado, y van a hacer el retiro del aislamiento relativo, o sea, de los rollos de algodón, cuando el material ha fraguado. Dejan unos minutos primero que frague, eso van probando con un instrumento. Fíjense también cuando ya está fraguando, de más o menos darle cierta anatomía para que no quede con una sobreobturación, porque tiene una dureza importante este material, cualquiera de los dos. Una vez que realizaron entonces el aislamiento, el retiro del aislamiento, van a realizar el control de la oclusión, que lo hacen con papel articular. Entonces, para eso van a secar las superficies obturadas y también los antagonistas, e interponer un papelito que tiene dos colores, o a veces tiene uno, un color rojo, un azul, o los dos lados azules. Indicar al paciente que muerda o que ocluya repetidas veces para que se vayan marcando si hay contactos prematuros, se llaman, que por eso yo les decía, hay que tratar de darle cierta forma, bajar un poquito esa obturación, porque si el paciente va con una obturación que está, o sea, una sobreobturación, presiona más en esa zona, ocluye con más fuerza, es el primer diente que va a contactar, toda la fuerza masticatoria va a ir sobre ese diente, y lo más probable es que después le duela. Y no es que estaba mal hecho el procedimiento de la inactivación, sino que es un trauma oclusal por una sobreobturación. Entonces, precaución importante, ver que no haya una sobreobturación, y eso se controla con el papel articular, y si es necesario, se desgastan los contactos prematuros que se marcaron en la obturación. Le Luego, pregunto, ¿sí? doctora, ¿con qué gastamos si no podemos llevar micromotor turbina, si no lo podemos ocupar? Ustedes llevan micromotor llevan para hacer el cepillado. En ese caso tienen que desgastar con una piedrita con micromotor, pero no, o sea, que quede claro, una cosa es desgastar un contacto prematuro que debe, en general, si está bien hecha la obturación, no se necesita. Una cosa es que ahí utilicen, pero no, como yo les dije, para el procedimiento de la inactivación de caries. Ok. Ustedes llevan para hacerle la profilaxis al paciente. ¿Se acuerdan acá, en el cuarto paso acá, profilaxis, que era el control de la biopelícula? Yo les había mostrado en detalle que se hace con cepillo, o sea, ustedes tienen que llevar micromotor. Y piedrita, Profe, una piedrita redonda grande por un posible desgaste, nada más. ¿Se puede usar también, doctora, alguna goma así que sea para desgastar? Que tenga, sería... Puede ser, sí, con una gomita, para que sea más inocuo, se puede hacer con una gomita, indicar. Bueno, y una vez que ustedes ya hicieron el control de la oclusión, van a dar las indicaciones al paciente que no debe consumir alimentos por 10 minutos. O no masticar, digamos, no consumir alimentos por 10 minutos. Bueno, eso es en cuanto a el procedimiento. Bueno, indicaciones al paciente, terminan la obturación y después continúan también con el circuito. Eliminar, por supuesto, todo el material utilizado, la decontaminación, lavado de instrumentos. Recuerden que ustedes no tienen que llevar el tupper a la casa con el decontaminante, ese paso lo hacen en los piletones, en la pileta de la facultad. Todos los pasos siguen, ¿cómo se llama? El protocolo continúan. Bueno, y como conclusión, Doctora, ¿qué podemos decir? ¿Sí? yo tengo una duda, pero volviendo al tema de la cavidad, Sí. ¿qué pasa si nosotros realizamos todo el procedimiento de la inactivación y teñimos la cavidad? Queda rojo en este caso, pero el paciente ya presenta dolor hasta ese punto y la Cuando cavidad se sigue tiñendo.
Y cuando la cavidad y ahí hay que tener cuidado porque probablemente sea más profunda de lo que pensaba. Hay que, con cuidado, le avisas al jefe y miran a ver si realmente es un dolor, porque ya es muy profunda, y a ver si se puede seguir eliminando. Por eso, generalmente este es un procedimiento indoloro. Si está Pero puede bien, tener si está sensibilidad, bien, si doctora. está bien realizado el diagnóstico, no duele. No duele, O o puede tener la apenas pieza sensible. una molestia que coincide con que ya no se tiñe más. O sea, si duele y hay caries, ya, ojo, porque ya puede ser una cavidad profunda y ya el diagnóstico entonces no estuvo muy bien realizado. Ahí pasaría como hacer una carie penetrante, ¿o no? En ese caso sí, ya hay que, pero ya al hacer el diagnóstico ya te vas a dar cuenta que no se puede inactivar. Ustedes ya van a ver, ustedes van a hacer un diagnóstico previo, y se les va a evaluar si es que realmente está bien hecho el diagnóstico, qué parámetros tuvieron en cuenta, y ahí se hace el diagnóstico y el profesor les va a autorizar o no la cavidad. Si ven que es muy profunda la cavidad, el profesor ya no les va a autorizar, o sea, difícilmente lleguen a que el paciente le duela y siga con caries. Ya no estuvo bien indicada o diagnosticada la pieza dentaria a inactivar. Es un procedimiento, les repito, indoloro. Cuando está bien realizado no necesita anestesia, no duele. Gracias, doctora. Bueno, de nada. Esas son las características que tienen que tener. Por eso estaba esa imagen hoy que les había puesto. O sea, por eso no se usa anestesia, porque si no enmascaramos, ¿entienden? Y generalmente coincide que cuando ya la pieza dentaria presenta cierto dolor, debe coincidir que cuando colocan el detector de caries no se tiñe. Bueno, y entonces como conclusión es importante la inactivación de todas las cavidades de caries amelodentinarias para evitar la repoblación bacteriana de las superficies dentarias, reduciendo el riesgo cariogénico del paciente, que volvemos a lo que es el fundamento, es decir, bajar los niveles de infección compatibles con salud, es bajar los niveles de infección de la cavidad bucal. Pero esto no debe ir solo. Cuando al principio, allá en la primera diapositiva, yo les hablaba de los factores o de los diferentes factores etiológicos de la caries, debemos también trabajar con todos esos factores, es decir, acompañarse con acciones para evitar la reinfección. ¿Cuáles son? El otro, enseñanza de higiene bucal o enseñanza de técnica de cepillado, que también así controla la infección, control de la biopelícula, topicación con flúor, control de nichos ecológicos, llevando de esta manera al paciente a niveles compatibles con salud. Disculpe, Sí. cuando terminamos de hacer la inactivación y hacemos la profilaxis, tenemos que hacer la topicación con flúor. En este caso no, la topicación con flúor la van a hacer al finalizar, después que hacen los selladores de fosas y fisuras. Esto sería en un próximo práctico, entonces. Primero se hacen los selladores, después la topicación con flúor. O pueden traer después este paciente, si también le van a sellar, después al final le pueden traer para hacer la topicación, pero no van a hacer la topicación ni bien terminan la inactivación de caries. Yo tengo otra pregunta. ¿A nuestro paciente le vamos a volver a citar para hacerle una obturación ya definitiva o va a quedar con el provisorio? No, porque ustedes todavía no saben, eso lo hacen en clínica operatoria. Ustedes no están todavía en condiciones de hacer una obturación definitiva. Porque para eso hay que hacer, pero como porque para eso supuestamente hay que ese preparar la provisorio no cavidad, dura. porque para eso en ese caso tienen que derivar a clínica operatoria. Ustedes todavía no tienen los conocimientos como para obturar una cavidad con un material definitivo, porque necesita ciertas características de preparación de la cavidad. Y lo correcto sería entonces derivarlo a nuestros compañeros de operatorio. Exactamente. Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta?
Doc, Sí, así como una consulta para evitarnos dolor de cabeza por ahí en caries que no, como no se ven la profundidad a simple vista, se le puede hacer radiografía, ¿no? sí, sí, cómo no. Sí, sí, pero tienen que traer ya, ¿eh? O si no, eh, demanda demasiado tiempo y no. La radiografía te la tienen que traer. Claro, fuera de la facu Sí, también. sí, sí, o sea, no sé, eso, la nuestra, o sea, pueden traer la radiografía, pero no estamos habilitados en ese momento para tomar la radiografía, Claro, ustedes tienen que claro. ir. Sí, sí, perfecto, sería el ideal, Ajá, sería el gracias. ideal. De nada, le quería decir otra cosa. Bueno, número 1, estudien flujograma de procedimiento porque esto no es que ustedes, o sea, serán evaluados, que quede claro. Antes de realizar, van a trabajar con un paciente y es necesario que ustedes tengan conocimiento de lo que van a realizar. El diagnóstico no lo hace el profesor, el diagnóstico lo hace el alumno con todos estos conocimientos, los de la clase anterior de caries, los que vimos hoy, vienen ustedes con el flujograma de procedimientos. Primero, es decir, primero tienen que aprobar el flujograma de procedimientos y después recién pueden trabajar. ¿Está? El alumno que no aprueba, o sea, reprueba en esa clase, tiene que estudiar, viene en la próxima con su paciente y ahí, si realmente sabe, nuevamente se lo evalúa, ahí recién puede empezar el trabajo práctico. ¿Está? O sea, Profe, desde ahora, yo ahora ya voy a dejarles el material en el aula, consulten miren el aula virtual, todos los elementos que van a necesitar, yo les voy a colocar, o sea, cuando yo les coloque la lista, es todo lo que trajeron la clase pasada, más lo que voy a brevemente colocar ahora. Es decir, siempre van a tener que traer el kit, las historias clínicas, todo lo que era historia clínica, para historia clínica, más los otros elementos. profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Esa evaluación, entre comillas, sería No es entre comillas, es una evaluación concreta Sí, con sí, nota. sí, pero yo me entiendo. El 23 sería, ¿no? Sí. Miércoles Sí. 23. Ok, sí. Entonces a nuestro paciente lo llevamos el miércoles 23. El miércoles 23. Si alguien terminó el trabajo práctico, que yo vi que la mayoría, un alumno, o sea, no terminaron, no vi que hayan finalizado, creo que 1 o 2 terminaron, para poder, pueden traer un paciente para autorizar o para que el profesor vea, pero ahí ya van a ser evaluados entonces el día 16. Pueden traer, pero primero tienen que terminar con bien todos los pasos, toda la secuencia de la historia clínica entre compañeros. Terminó el operador, terminó el paciente. No es que, ay, yo soy operador y bueno, de paso va a entrar mi paciente y de paso el profesor ya de paso le mira. El profesor está en otros, a ver, cada uno tiene 20 alumnos, entonces está con 19 alumnos mirando. Entonces, el que va a mostrar su paciente tiene que venir dispuesto a ser evaluado con otra tríada, con otro par de guantes estériles, o sea, como que va a empezar su trabajo práctico, pero previamente va a ser evaluado. No es que vamos a ver cualquier espejito descartable, le miramos y ya está. No. Perfecto. El que terminó y tiene tiempo, bienvenido con su paciente y con todos los elementos y cambiándose el par de guantes, cambiando todo el instrumental, todo. ¿Por qué? Porque ustedes si estuvieron trabajando con historia clínica, van a tener que traer otro kit, porque ahí estuvieron trabajando y está contaminada si apoyé el espejito con el que le estaba mirando al compañero, ya está contaminada la compresa. Entonces tienen que armar la mesa de nuevo para ese paciente tiene que tener otra vez todo estéril, la mesa operatoria. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Aparte de que Sí. tenemos que llevar la historia clínica y todo eso, también quería saber cómo es el tema de trabajar con el compañero de box. En una oportunidad lleva uno a su paciente y a la próxima otra, o en una misma tarde tenemos que llevar los dos Y al ustedes paciente. disponen de 2 horas cada uno para trabajar, en todos los prácticos. Así que
Ustedes, eso ya es una decisión en común, como yo les había comentado, porque pueden decir, bueno, yo voy a empezar y terminar, y bueno, ahí tendrías que estar 4 horas con un solo paciente, pero tiene que ser de común acuerdo. O como en el caso que les había dicho, si por ahí surge un inconveniente con el paciente de un alumno, entre ustedes ya tendrían que avisarse y trabajar un solo compañero, pero en la próxima va a trabajar el que no trajo paciente también 4 horas. El práctico está pensado para que en un momento un alumno trabaje de operador 2 horas y otro alumno de auxiliar 2 horas. O sea, pero que los dos trabajen de operador 2 horas. Pero ya les digo, por ahí surgen inconvenientes y antes de perder el práctico o de que un compañero esté 2 horas sin hacer nada, previamente se avisan y aprovechan el práctico. Pero es toda una cadena. Recuerden que también le tienen que avisar a ese paciente que viene a lo mejor de 3:30, y que no se va a retirar a las 5:30, que se va a quedar hasta finalizar el trabajo práctico. Porque todos nuestros tiempos, y por ahí no nos damos cuenta, pensamos que, no, sí, bueno, que voy a trabajar yo, y hablamos entre operador y auxiliar nomás, y el paciente, si por ahí dice, no, yo puedo hasta las 6 nomás, o hasta las 5:30. Todo tiene que ser, tienen que comunicarse. Profe, ¿le puedo hacer Profe, una tengo una consulta? pregunta. Uy, perdón. No, habla, tranquilo. Ok, gracias. Le pregunto, ¿con qué colocamos el detector de caries? Con una torundita de algodón o con un microbrush puede ser, pero me parece que en la lista no los puse y porque no recuerdo, creo que no estaba, pero si no, con una torundita pequeñita de algodón y la pinza para algodón. ¿Y el lavado solamente se hace después de haber terminado de limpiar la pieza, de haber finalizado la limpieza, digamos? No, ¿Recién se puede lavar? No, cuando colocan el detector, lo dejan actuar 10 segundos y luego después de ahí lavan y ahí se va a ver si queda o no. Ah, ok, gracias. No, después se hace el lavado después final, ahí depende de lo que indique el detector. Profe, le hago una consulta. Sí. Con respecto a los pacientes, para que nos acepten, el paciente sería, no tiene que tener ni resto radicular, ni otra caries, o solamente que tenga solamente para hacer inactivación. Y generalmente sí, generalmente pedimos así. Sí. Porque yo al menos, en mi caso, no sé, el de los otros chicos, se está complicando en conseguir que solamente tenga para hacer una inactivación, porque casi Claro. siempre viene acompañado de otras caries, porque Y en ese caso tendríamos que ver, podrían traer ya el 16, en una de esas ya lo pueden derivar si es que es necesario para que se haga la extracción de los restos radiculares, porque hay módulos donde ya están trabajando, ustedes empezaron ahora, pero en otros módulos ya están trabajando, eliminando, haciendo exodoncias. Ah, o sea, doctora, tenemos que conseguir un paciente que tenga muy bien la boca, digamos. Son pacientes integrales, porque en una de esas ustedes pueden tener un paciente que ahora tenga un resto radicular y para darle el alta tiene que venir después sin ese resto radicular. Ajá. ¿Está? Sí. Gracias. ¿Está? ¿Alguna otra consulta? Miren, les pido por favor el aula virtual. Hay posibilidades de que solamente tengamos de los días viernes los teóricos y los miércoles trataríamos de hacer en la primera parte antes del práctico. Hoy ya terminaron los talleres, quedarían unas tutorías nomás. Por eso lo haríamos los días miércoles, pero todavía no les puedo confirmar, por eso no escribí nada en el aula, nada, porque hay que ver toda una serie de horarios, de disponibilidad de lugares, de espacios, de salones, que creo que la tendríamos para el lunes, pero como hoy ya dieron hasta el último paso de la programación, quedaría una tutoría y después la presentación ya de la programación y la presentación también de todos los elementos que van a trabajar, que ahí también ya les voy a pasar la fecha.
¿Está? Profe, tengo ¿Sí? una duda con respecto al paso 9, que es el lavado. ¿Se realiza solo con agua o con algo en específico? Con agua, sí, con el agua de la jeringa triple. Ok, gracias. No, de nada. Agua, y fíjense, todo el tiempo, cuando están haciendo el lavado, siempre con todavía con el campo operatorio con aislamiento relativo y el eyector que funcione bien, ¿eh? Eso pueden fijarse ya en la próxima clase cuando todavía van a trabajar con compañeros, entre compañeros, mejor dicho, prueben ya un poquito el eyector, si anda bien, porque ese box lo van a tener ustedes ya hasta terminar el cuatrimestre, o la atención de los pacientes, mejor dicho. Entonces, si está mal, ustedes avisan o me avisan a mí, nosotros a su vez avisamos a los técnicos para que ya después lo pongan en condición. Entonces vayan probando todas esas cosas que van a, o sea, ¿cómo se llama? La unidad dental para que esté en condiciones. No se olviden que cuando hablábamos, ahora ya se pone en práctica toda la secuencia. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del protocolo incluye una parte donde hay que hacer la desinfección de la unidad dental, donde tienen que tener buena cantidad, traer preparado el hipoclorito al 0,1%, o ¿cómo se llama? El glutaraldehído para colocar en la salivadera, hacer aspirar el suctor de saliva para que corra todos los restos de saliva que quedan en la manguera. Todo eso previo porque va a ingresar, o en este caso trabajan entre operador y auxiliar, o para cuando ingrese el paciente, el segundo paciente, que no se encuentre con una salivadera y que no esté en condiciones de higiene para poder continuar el trabajo. Traten de incorporar todo eso que les habíamos mencionado. Profe, ¿Sí? en caso de que no funcione algo en nuestro box, ¿le avisamos a nuestro jefe de trabajo Flightform, no? Le avisan al jefe y le avisamos al técnico. Por eso quiero que la próxima clase, que todavía van a estar con el trabajo práctico de historia clínica, prueben ya, si ustedes ven que la potencia y todo del suctor. Entonces ya, si hay alguna falla, avisamos con número de box para que para la próxima ya esté en condiciones. Bueno, gracias. O si quieren, me pasan a mí los números, yo no tengo, porque el jefe está atendiendo a otros alumnos. Me avisan a mí, nosotros siempre estamos con la doctora ahí en la sala de profesores, y nosotros le avisamos al técnico. ¿Está? ¿Alguna otra consulta? Doctora, ¿cómo dijo que se va a pasar los talleres los miércoles, dijo? Presenciales los miércoles, probablemente de 2 menos cuarto de la tarde a 3 menos cuarto. Una horita, no son los talleres terminaron, sería tutoría nomás. Los talleres terminaron hoy. Sería tutoría de talleres, lo que nos queda después de la tutoría sería presentación de la programación, después de la presentación, entrega de las carpetas, que no es mucho tiempo, nos justifica, y aparte que eso vamos a tener que hacer presencial. Ustedes tienen otra asignatura antes de estar con nosotros, que es presencial, ¿verdad? Que es patología y diagnóstico. O sea que van a estar en la facultad. Bueno, gracias, doctora. No, de nada. Pero esperen el aviso en el aula virtual y estén atentos, porque si o sea, se da ya todo lo que les comentaba recién, que tengamos salones y todo, ya sería desde el próximo miércoles, entonces ya el próximo viernes no tendríamos actividad, solamente sí teórico, sí el teórico virtual, a la misma hora. O veríamos si cambiamos la hora ya. Tenemos que coordinar bien eso. También con sus horarios.